Hola, mi nombre es Nerea y bienvenidas una vez más a mi canal, bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de mis lecturas de junio. Este junio conseguí leer 6 novelas y 6 mangas y un total de unas 1500 páginas, sin contar los mangas evidentemente. Y sin más dilación voy a hablaros del primer libro que leí. El primer libro que me terminé en junio fue 84 Charing Cross Road de Helen Hanff. Esto en realidad creo que es no ficción y es una obra epistolar, son un montón de cartas. El libro está compuesto por la correspondencia entre la autora Helen Hanff y su librero. Helen Hanff vivía en Nueva York y la librería a la cual pedía libros estaba en Londres. A través de los años y a través de estas cartas se forjó una preciosa amistad entre Helen y su librero particular, Frank Doyle, así como el resto de personal de la librería. Es una obra entrañable. Si os gustan los libros yo creo que la vais a disfrutar mucho. Además apenas tiene 140 páginas, 120, una cosa así. Se lee súper rápido además porque son cartas de nuevo, entonces pues realmente ocupan poco espacio en la página y yo creo que es de esas obras que os dejan el corazón calentito, aunque quizás también os dejen el corazón roto. Depende de cómo lo veáis. Y no sé qué más podría deciros de este libro, la verdad es que es maravilloso. Ya está un clásico para los amantes de los libros a estas alturas y no tengo nada nuevo que decir, simplemente que por fin lo he leído y lo he disfrutado mucho. Y el siguiente libro que acaba en junio también es bastante corto, tiene unas 120 páginas y es Reencuentro de Fred Ullman. Creo que es bastante conocido también. Fred Ullman era pintor, pero también escribió algunas novelas. En este caso yo os digo que es muy cortita y es la historia de amistad entre un chico judío y un chico alemán en la época de la Segunda Guerra Mundial. A mí personalmente me pareció un libro muy interesante, se lee un momento y el final me gustó muchísimo, me parece que es un final muy potente. A lo mejor una pega que se le puede poner al libro es que está repleto de referencias a la cultura alemana y palabras en alemán que me quitaban un poco de la historia y me dificultaban la lectura, pero yo tampoco diría que es un problema del libro, es un problema que simplemente pues yo no estoy familiarizada con la cultura alemana. Me parece que sería súper interesante volver a leerlo teniendo más conocimientos de alemán o de la cultura alemana. Entonces, bueno, sí es verdad que si no estáis versados en la cultura alemana igual os dificulta un poco la fluidez de la lectura, pero puede ser muy interesante para aquellos a los que os interese mucho la cultura alemana. De todas formas tampoco es un impedimento para leerlo porque en tan pocas páginas realmente no te da tiempo a que te saque mucho de la historia. Yo me lo leí del tirón en una noche y fue una experiencia muy grata. Me gustó mucho la narración del autor y la historia en sí, y creo que también está un poco basada en la vida del autor, si no me equivoco, porque habla de la misma escuela en la que él fue y tiene referencias así también a su infancia. Entonces bueno, si os gusta Fred Ullman como pintor, yo francamente no lo conocía, también es muy interesante. Y ya me callo con este libro porque voy a hablar más de él que lo que lleva a leerlo, o sea que no tiene mucho sentido. El siguiente libro que vengo a enseñaros es una relectura y es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Este es mi libro favorito y disfruté muchísimo esta relectura porque estoy preparada para leer el resto de los libros de la saga. Gracias a mi memoria de pez he podido disfrutar muchísimo de la relectura porque no me acordaba de absolutamente nada. De algunos detalles sueltos sí, pero por lo demás ha sido como leerlo otra vez por primera vez. Y ha sido muy agradable. Eso sí, tengo que decir que en esta segunda lectura he notado carencias en la construcción de los personajes femeninos. También sé que es una obra de principios de los 2000, entonces bueno, entiendo también que la visión de la sociedad era distinta y esto era pues más normal, pero aún así no me gusta. No es que sea una obra machista, pero sí es verdad que los personajes femeninos en mi opinión tienen muy poca profundidad. Me parece que muchas veces se los culpa de cosas que no son culpa suya. Entiendo también la ambientación de los años 40-50 y de la España de entonces, o sea, entiendo cosas que hoy en día no serían aceptables que están ahí por pura ambientación, pero la visión general de los personajes femeninos en esta novela me parece que tiene carencias. Personalmente me da mucha rabia porque sigue siendo mi obra favorita, me parece una historia increíble, la trama es espectacular, pero sobre todo la pluma del autor. Cómo escribía Zafón es una cosa que yo jamás podré entender, porque escribir con tanta floritura en 100 páginas ya es difícil, en 600 no os cuento. Me parece muy virtuoso, me parece de esas obras que no voy a decir que hay que leer, es que realmente no hay obras que haya que leer, pero bueno, que si os gusta la escritura más con florituras, más literaria, más ornamental,
sí que considero que deberíais leerlo y que lo vais a disfrutar muchísimo. Los personajes principales también son muy carismáticos y, a excepción de los personajes femeninos, creo que están muy bien construidos. Algunas cosas en esta relectura me han parecido un poco meh. Sobre todo en lo que se refiere a temas amorosos me parece como demasiado uy, me acabo de enamorar de ti en este instante preciso después de no hablar contigo durante años, etcétera, etcétera. Poco realistas en ese sentido, pero bueno, también hay un montón de cosas realistas en la novela, así que no le voy a sacar eso como defecto. Es interesante leer los libros por segunda vez, sobre todo los libros que te gustaron mucho, porque te da otra perspectiva y puedes ver cosas que a primera vista se te pasaron, así que nada, no mucho más que decir. Yo creo que el 50% por lo menos de las personas que estáis viendo esto os habréis leído La sombra del viento. Es un libro famosísimo a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que es de los libros españoles, si no el que más copias ha vendido internacionalmente, por lo menos en este siglo. Y poco más que decir. Tengo muchas ganas de seguir leyendo la saga y ya os contaré en siguientes resúmenes de lecturas lo que me parecieron los siguientes libros. Bien, el siguiente libro que me terminé fue Os seres queridos, de Berta Dávila. Lo tenéis en castellano también, no sé quién publicó la traducción, me parece que Novelas, pero no estoy segura. Os dejaré abajo un enlace también para que lo podáis ver en castellano, pero si tenéis la posibilidad de leerlo en gallego, por supuesto os animo a hacerlo. Este es un libro que trata temas muy delicados en, como veis, muy poquitas páginas. De nuevo es un libro de unas 120 páginas otra vez. Junio ha sido el mes de los libros cortos, excepto por La sombra del viento. Y es un libro que habla de la maternidad, pero en un sentido diferente al que se suele ver en los libros de la maternidad. En este caso trata temas como el aborto o la depresión posparto y lo hace desde una perspectiva muy personal, muy íntima. Este creo que es el último libro en un ciclo de novelas de Berta Dávila de corte intimista, donde seguimos una protagonista que es novelista y habla sobre su propia escritura, sobre su propia novela y sobre lo que está escribiendo en el propio libro. O sea, el propio libro es obra de la protagonista, si es que eso os tiene sentido, o sea, no sé si me lo estoy explicando bien. Y en este caso, la protagonista nos cuenta desde su propia perspectiva sus experiencias personales con la maternidad, con no querer tener más hijos, con lo duro que fue convertirse de repente en madre y dejar de ser la mujer que eras antes para ser una madre y nada más. Es una gran crítica, yo creo, también a cómo vemos a las madres, como si eso fuese lo único que son esas mujeres y nada más. Los juicios a los que sometemos a las madres también en su papel como madres y cómo las responsabilizamos de todo, y la ansiedad de tener que cuidar a un ser vivo me parece muy complicado. O sea, de verdad, los niños a veces pueden ser muy tontos. Y me ha parecido una obra muy interesante, yo la recomiendo muchísimo. Es verdad que fue un poquito una bajona, porque de nuevo seguimos a una protagonista que te está contando su experiencia con un aborto, que te está contando su experiencia con su depresión posparto, pero me parece un libro súper necesario. Desde luego nunca había leído nada así. Creo que nos da una perspectiva muy importante y que hay que leer este tipo de cosas para pensar y reflexionar y ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, lo cual ayuda mucho a desarrollar nuestra empatía, porque hay gente a la que le hace mucha falta. Y nada, que es maravilloso, que junto con Isla de Decepción me han enamorado, que tengo muchísimas ganas de leer Carrusel, que creo que es la primera en este ciclo de novelas que os comentaba, y de leer todo lo demás que escriba esta mujer, porque la verdad me tiene... es que no sé, no sabría qué deciros, o sea, me encanta. Pues nada, justo después de terminar Los seres queridos, como estaba súper de bajona, dije, me voy a leer un libro que me vaya a animar un poco. Y en este caso leí En el Hotel Bertram de Agatha Christie. Dices tú, asesinatos, ¿te animan? Preocupante, puede ser. Pero los libros de Agatha Christie siempre son muy divertidos. En este caso es un misterio de Miss Marple. Y este misterio se desarrolla en un hotel un poco sospechoso. Un hotel de otra época. Un hotel que está restaurado para que la vida allí parezca de antes de la Primera Guerra Mundial. Y ¿qué puedo decir? O sea, me encantan los misterios de Miss Marple. Miss Marple es una señora, ojalá tener esa capacidad de observación y de reflexión, aunque es una señora también muy maruja y muy cotilla. No en el sentido de que cotille, pero sí en el sentido de que le gusta saber. De todas formas, lo que os iba a decir,
Este es un libro, es que no quiero spoilear, pero digamos que el asesinato no pasa en la primera página. Si eso es lo que queréis, este no es vuestro libro. El asesinato en este caso pasa más tarde. Al principio te introducen un montón de tramas distintas que evidentemente pues se van a juntar todas y no sabes muy bien por dónde va a ir el libro, no sabes muy bien quién se va a morir, no sabes por qué. Y cuando piensas que ya tienes resuelto el asesinato, cuidado. Cuidado porque puede haber un plot twist. No es mi favorito de Miss Marple, no es mi favorito de Agatha Christie, pero lo he disfrutado muchísimo. Sí que me ha parecido un buen libro, me ha parecido un buen misterio. Cuando quiero leer algo así, Agatha Christie nunca me falla. Creo que este fue mi primer libro de la lista de libros que quería leer este verano, que acabé leyendo, o sea que estoy muy orgullosa de mí misma. Pues nada más terminar mi primer libro de mi té verde de verano, empecé otro, Nocturnos, de Kazuo Ishiguro. Le tenía muchísimas ganas a este libro porque el año pasado me leí Nunca me abandones, del autor, y me enamoró por completo. Uno de mis libros favoritos del mundo, y en este caso no fue así para nada. De hecho me leí la primera historia y fue como este libro es de 2010, una cosa así, no me gusta mucho cómo están escritas las mujeres aquí. No me gusta, o sea, vamos a ver, las mujeres de estas historias parecen el demonio, porque solo están detrás del éxito de los hombres y son como ruines y malas porque los dejan, porque solo quieren a los hombres para aprovecharse de su fama y su dinero. Y es como, Rey, reflexiona un poco. Si las mujeres en Hollywood hacían eso, piensa que es porque no tenían las mismas oportunidades. Las mujeres antes tenían que vivir de los hombres y... O sea, ¿qué estás intentando criticar? La superficialidad de estas mujeres que se casan con hombres para asegurarse una vida cómoda. No, es que no, o sea, ellas eran demonios, pero ellos no. Y es como, ok, pero el marido de esa mujer que se casó con él por dinero, la acaba de dejar por una tía de 20 años. O sea, tú realmente reflexiona un poco. Porque no estás reflexionando. O sea, terrible, terrible. Las tres primeras historias fueron de ese palo y fue muy incómodo. Pero dije, bueno, me lo voy a terminar. Y me alegro mucho porque las dos últimas historias sí que me gustaron. La cuarta historia es la que da nombre al libro y es Nocturno o Nocturnos. Y esa me gustó mucho. Y la última creo que se llama Los violonchelistas. También fue muy interesante. Esa me gustó mucho también. Pero las tres primeras fueron como... No, por favor, o sea... No me estás aportando nada y me estás dando grima. Quiero decir, reflexiona un poco. O sea, es que ya está. Una decepción total. Le he puesto en Goodreads creo que 2 estrellas porque... Le iba a poner una, pero es que las dos últimas historias sí que me gustaron mucho. Pero ponerle 3 fue como... No quiero engañar a la gente, quiero decir... Debía haber puesto realmente la reseña, leeros solo las dos últimas. Y ese es el consejo que os voy a dar si os encontráis con este libro, leeros solo las dos últimas historias porque realmente sí que están bien, pero las tres primeras son como... Bueno, ya hemos llegado a los mangas. Estos son los últimos libros de los que os quiero hablar. Espero no haberme olvidado de ninguno, pero los mangas que he leído en junio han sido los 6 mangas de Octave. Aquí solo tengo 3 porque los últimos 3 se los dejé a mi novio para que se los leyese y poder comentarla. Esta saga de 6 tomos es un yuri y para las que no sepáis lo que significa eso, significa historia de amor entre dos mujeres. Básicamente como un romance sáfico. Primero que nada, dejadme deciros que me parecen preciosas las ediciones y las portadas. En plan, cada una es de un color y quedan genial en la estantería. Yo el primer tomo me lo compré de estos de la edición de 2,95 que estaba de oferta como para empezar tu nueva serie. Y os la recomiendo mucho, sobre todo por este precio, que le deis una oportunidad. En esta historia seguimos a Yukino, la protagonista, que fue idol en Japón cuando tenía unos 15 años, pero su grupo fracasó y se vio obligada a volver a su instituto, donde la gente era muy mala y le hacían bullying y se metían con ella simplemente por pura envidia.
Entonces Yukino está un poco hasta el coño y dice, paso de todo esto y me voy a Tokio otra vez. Y empieza a trabajar en la agencia donde estaba como idol, pero como manager y como ayudante y así, malviviendo con el sueldo que tiene en un cuartucho de Tokio. Total, que un día va a la lavandería y conoce a Setsuko Iwai, que se dedica también a la música, que fue idol en su momento pero ahora es compositora y vive con su hermano que lleva pues la lavandería. Y pues estas dos se lían. Todo está bien porque la protagonista es mayor de edad, las dos son mayores de edad, bien, importante. Y es una obra que explora también los problemas de la juventud, del no saber qué hacer. En este caso Yukino dejó de estudiar, está sola en Tokio, no tiene a nadie, de repente empieza a salir con una mujer cuando ella pensaba que su sueño era casarse con un hombre y tener como la típica vida que Japón approves, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, cásate y ten hijos, mujer. Y de repente se enamora de una mujer y tiene que ocultarlo, la gente la mira distinto, sus amigas cuando se enteran le dicen Yukino, tú no eres así, no sé qué, y ella en plan, estoy hasta el coño de la vida, nadie me está dejando ser feliz con mi novia. Después también tienen pues problemas internos de relaciones. Es una obra que trata muchas cosas, no es una obra que esté ahí por la trama, o sea, si queréis una historia de inicio, mitad, fin y todo está como en un círculo y queda súper bien. Esta no es una historia así, es una historia más caótica, es más slice of life, que creo. Es un poco quizás más slice of life. Vemos momentos de sus vidas, también dramas, evidentemente, conflictos. Y para mí no es una obra perfecta, de hecho ha habido una escena que me ha molestado muchísimo y me ha impedido ver toda esta serie como algo súper, hiper, mega maravilloso. Pero sí que considero que es una obra que vale mucho la pena. Me parece muy importante también apoyar obras así. Es una obra adulta, también os lo digo, o sea, no es romance feliz happy flower. Hay mucho drama, hay muchas reflexiones y crisis existenciales, pero en general me parece una buena obra. Además se nota mucho la progresión del artista a través de los tomos. En el primer tomo el dibujo era un poco, pero después pues va mucho mejor. Es verdad que también abre como a veces tramas que luego no llevan a nada o no llega a cerrar, pero que no sé, que yo os la recomiendo, que yo la disfruté mucho, que no es perfecta, pero que a pesar de sus detalles me parece que vale mucho la pena leerla y os la recomiendo mucho. En los próximos meses espero también leer más Yuri y os comentaré también qué me parecieron y cuáles son mis favoritos, etcétera. Si queréis un vídeo de eso, hacedmelo saber. Y nada, estos son los libros que me leí en junio. No sabría deciros cuál fue mi favorito, quizás Os seres queridos de Berta Dávila. Dejadme en los comentarios cuál fue vuestra mejor lectura de junio. Siempre estoy buscando nuevas recomendaciones, a pesar de que tengo una lista de pendientes que no se acaba nunca. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por verme y si os ha gustado el vídeo pues podéis dejar un me gusta y suscribiros para no perderos futuros vídeos sobre libros. Muchas gracias de nuevo por verme y nos vemos en el próximo vídeo.